¿Alguna vez has estado en una conversación que te dejó agotado, incomprendido o simplemente desconectado? O tal vez has estado del otro lado, hablando con tu corazón, pero encontrando que tus palabras fracasan, no son apreciadas o ignoradas. En un mundo lleno de ruido, es fácil olvidar el poder de una palabra bien dicha. Vivimos en una época en la que la comunicación es instantánea, pero la conexión verdadera parece cada vez más rara. Cuando miramos retrospectivamente a las figuras bíblicas, vemos ejemplos de personas que entendieron la profunda importancia de las palabras. Cómo moldearon el curso de la historia y cómo una simple conversación podía transformar vidas. Tomemos a Moisés, por ejemplo. Cuando estuvo ante Faraón, no fueron solo sus acciones las que hablaron, sino las palabras que pronunció, moldeadas por Dios mismo. De manera similar, los discípulos, que a menudo estaban atrapados en la confusión y la duda, encontraron claridad y propósito cuando escucharon las palabras de Jesús. ¿Qué hizo que estas conversaciones fueran tan poderosas? ¿Fue su elocuencia o la intención detrás de ellos? Analicemos cómo nosotros también podemos mejorar nuestras conversaciones, no mediante una retórica inteligente o bromas superficiales, sino alineando nuestras palabras con un propósito, empatía y sabiduría divina. ¿Qué dice la Biblia sobre el arte de la comunicación y cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestras interacciones modernas? ¿Qué pasaría si la clave para conversaciones impactantes no fuera solo hablar, sino escuchar? Palabras. Simple, pero poderoso. Un momento fugaz en el tiempo, pero eterno en sus efectos. Las palabras poseen una energía antigua y profunda, que tiene un peso más allá de la comprensión humana. No son meros sonidos que unimos para comunicarnos, en el reino divino, son instrumentos de creación, juicio, vida y muerte. ¿Alguna vez te has detenido a considerar el peso que tienen tus palabras, no solo en el momento, sino por la eternidad? Desde el principio, las palabras han sido la piedra angular de la existencia misma. En los primeros versículos de la Biblia, el libro del Génesis revela un misterio: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, pero es a través de sus palabras, habladas con intención divina, que nació el mundo tal como lo conocemos. Hágase la luz, habló, y la luz obedeció, Génesis 1:3. El universo, en toda su complejidad, nació de la palabra hablada del Todopoderoso. Los misterios de la creación, esas vastas galaxias, las profundidades de los océanos, la vida próspera en este planeta, están todos tejidos con el hilo del discurso divino. De la boca de Dios fluyó la esencia misma de la existencia. Sus palabras marcan los límites del mar, el curso de las estrellas y el ritmo de la vida. Pero hay más. Estas palabras no solo fueron el tejido de la creación, sino que también son la fuerza vital que la sostiene. Las palabras de la Biblia no se limitan a describir la realidad, le dan forma. Traen luz a la oscuridad, paz al caos, orden a la confusión. La naturaleza profunda y misteriosa de las palabras de Dios se hace eco en todas las escrituras, en historias, oraciones y profecías. Dios, con su palabra, moldea los destinos de individuos y naciones por igual. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. ¡Qué sorprendente revelación! Muerte y vida, no en el ámbito de los objetos físicos, no solo en la estructura del tiempo y el espacio, sino en la palabra hablada. La lengua, ese pequeño miembro del cuerpo, posee un poder casi insondable. Puede dar vida a un corazón o puede destruir sueños, relaciones e incluso el espíritu mismo. Este poder, aunque a menudo se pasa por alto, es tan antiguo como la creación misma. Considere el peso de las palabras a lo largo de las Escrituras.
Cuando Dios habló a sus profetas, sus palabras tenían la autoridad de cambiar la historia. Cuando Jesús habló, sus palabras trajeron sanidad a los enfermos, consuelo a los quebrantados y reprensión a los orgullosos. Los apóstoles también difundieron el Evangelio con sus palabras, hablando vida en los corazones de quienes las escuchaban. Pero hay un lado oscuro, un potencial oscuro. Las palabras pueden herir tan profundamente como sanar. Proverbios 12:18 advierte, hay alguien cuyas palabras imprudentes son como espadas, pero la lengua de los sabios sana. Es en esta naturaleza dual de las palabras, creación y destrucción, donde reside el misterio. ¿Qué estamos haciendo con las palabras que hablamos? ¿Traen sanación, paz y comprensión? ¿O derriban, siembran división y esparcen amargura? En nuestras interacciones diarias, es posible que no pensemos mucho en el impacto de nuestras palabras. Sin embargo, en cada conversación ejercemos el mismo poder que quienes han dado forma a la historia. Las palabras que decimos a nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo e incluso a extraños tienen el potencial de elevarnos o destruirnos. La lengua, aunque pequeña, tiene el poder de marcar el rumbo de la vida. Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, qué bosque tan grande es el que arde con un fuego tan pequeño. Una sola palabra, pronunciada apresuradamente, puede encender el fuego del conflicto. Sin embargo, cuando está temperada con sabiduría, una sola palabra puede extinguir las llamas de la ira y lograr la paz. Para comprender verdaderamente el poder de las palabras, primero debemos comprender la realidad de que no son solo sonidos arbitrarios. Son semillas. Semillas que se plantan en el corazón de quien las escucha. Y así como una semilla puede convertirse en un árbol poderoso o marchitarse, también las palabras pueden convertirse en confianza, amor y comprensión, o marchitarse en amargura, odio y división. Jesús mismo enseñó que no puede un buen árbol dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos, Mateo 7:18. Las palabras que hablamos son los frutos de nuestro corazón. Reflejan la condición de nuestras almas. Ahora, considera esta pregunta, ¿qué tipo de semillas estás plantando en los corazones de los demás? ¿Son semillas de bondad, compasión y verdad? ¿O son semillas de ira, chisme y engaño? La Biblia es clara, nuestras palabras deben reflejar el carácter de Cristo. Deberían traer vida, no muerte. Deberían sanar, no herir. Este es el llamado divino que tenemos como creyentes, reflejar el poder de la palabra de Dios en nuestro discurso. Así como las palabras de Dios son lo suficientemente poderosas como para moldear el cosmos, nuestras palabras también deberían ser lo suficientemente poderosas para moldear el mundo que nos rodea para siempre. Pero, ¿cómo empezamos a aprovechar este poder divino? ¿Cómo podemos nosotros, simples mortales, ejercer una fuerza tan inmensa con sabiduría y gracia? La clave está en comprender que nuestras palabras no son solo herramientas de comunicación, son instrumentos divinos destinados a reflejar la naturaleza de Dios. Para hablar como Él habla, primero debemos escucharlo. Para ejercer el poder de las palabras, debemos alinear nuestro corazón con su verdad. Solo entonces podremos comenzar a hablar con la autoridad de Cristo, llevar luz a la oscuridad, paz al caos y vida a la muerte. Hay una realidad profunda y misteriosa en juego en cada conversación. Nuestras palabras tienen el poder de crear y destruir, de sanar y herir. No son meras expresiones de nuestros pensamientos, son fuerzas divinas en movimiento. ¿Qué haremos con este poder? ¿Lo usaremos para reflejar la bondad y la verdad de Dios, o dejaremos que se nos escape de las manos, desprotegidos e indomables? La respuesta está dentro de nosotros y en las palabras que elegimos pronunciar. A medida que avanzamos por la vida,
no debemos olvidar la profunda responsabilidad que llevamos en las palabras que pronunciamos. Tienen poder, el poder de la vida y la muerte. La Biblia nos enseña que nuestras palabras deben reflejar el carácter de Dios, trayendo sanidad, comprensión y vida a quienes las escuchan. Cuando hablamos con sabiduría, compasión y gracia, participamos en el acto divino de la creación, transformando el mundo que nos rodea, una conversación a la vez. Seamos conscientes de las palabras que pronunciamos, porque tienen el poder de moldear no solo nuestras vidas sino también las vidas de todos los que las escuchan. En un mundo inundado por el constante murmullo de voces, hay una habilidad que permanece en gran medida olvidada, una habilidad que contiene la clave para conexiones más profundas. Una verdadera comprensión e incluso una transformación divina. Es el antiguo arte de escuchar. Vivimos en una época en la que el ruido de la vida cotidiana ahoga el profundo silencio necesario para escuchar. Todos hablan, comparten sus pensamientos, opiniones y deseos, pero pocos escuchan verdaderamente. La cacofonía de voces se hace más fuerte, pero el susurro silencioso de la comprensión se vuelve más débil con cada día que pasa. ¿Será que en medio del ruido se está perdiendo algo sagrado? La Biblia habla de esta crisis silenciosa con una verdad profunda. En Santiago 1:19, el apóstol escribe, cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Estas palabras, escritas hace miles de años, contienen una sabiduría que es tan actual hoy como lo fue cuando se pronunciaron por primera vez. La simple orden de ser pronto para oír puede parecer fácil, pero la implicación más profunda requiere mucho más que el mero acto físico de escuchar. Escuchar como Dios desea es ir más allá de la superficie de las palabras y llegar a la esencia misma de lo que se comunica. No se trata solo de escuchar los sonidos, se trata de escuchar el corazón que hay debajo de ellos. Piense por un momento, ¿con qué frecuencia entablamos conversaciones solo para encontrarnos más concentrados en preparar nuestra próxima respuesta que en absorber verdaderamente las palabras del otro? Es una tendencia humana común, ¿no? A menudo pensamos en lo que queremos decir, como queremos que nos escuchen, en lugar de detenernos para escuchar. Esta prisa por hablar crea barreras, muros que nos separan de la comprensión. Escuchamos las palabras, pero perdemos el mensaje. Al hacerlo, perdemos el don divino de la verdadera conexión. La sabiduría de James no fue simplemente un consejo práctico, era una verdad divina sobre cómo debíamos interactuar unos con otros. Escuchar no es pasivo. Es un proceso activo que requiere paciencia y empatía. Es un arte que exige que disminuyamos la velocidad, abramos nuestro corazón y nos inclinemos con total atención. Es un acto intencional del alma, que elige comprender antes de buscar ser comprendido. Aquí es donde ocurre la verdadera magia, no en las palabras intercambiadas, sino en los espacios silenciosos intermedios. Cuando escuchamos como escuchó Jesús, somos invitados a una práctica sagrada que trasciende la mera conversación. Los relatos de los evangelios brindan numerosos ejemplos de cómo Jesús escuchó, no solo las palabras, sino también la corriente emocional más profunda que se movía debajo de ellas. En la historia de la mujer junto al pozo, Juan 4, Jesús no solo escuchó las palabras de la mujer. Escuchó las necesidades profundas y ocultas de su corazón, su sed, su anhelo, su vergüenza. No se apresuró a ofrecer soluciones, él la encontró por primera vez donde ella estaba, en su quebrantamiento, y solo entonces le ofreció el agua viva que saciaría su sed para siempre. Jesús entendió que la verdadera escucha no se trata solo de oír, se trata de comprender el grito del alma. Este es el tipo de escucha que crea un espacio para la transformación, la curación y la conexión. ¿Con qué frecuencia dejamos de escuchar con tanta profundidad?
En nuestras conversaciones, ¿escuchamos realmente las emociones, los miedos y las esperanzas que se esconden detrás de las palabras? Es demasiado fácil permanecer en la superficie, participar en los intercambios corteses de la vida diaria sin conocer realmente a la persona que tenemos delante. Sin embargo, cuando escuchamos profundamente, creamos un espacio donde la verdadera comprensión puede echar raíces. Es en este espacio donde se produce un diálogo significativo, no el tipo de diálogo apresurado o superficial, sino el que toca las partes más profundas del corazón humano. Escuchar de esta manera requiere humildad. Requiere que dejemos de lado nuestras propias agendas, nuestros propios deseos de ser escuchados y, en cambio, nos abramos al dolor, las alegrías y las historias de los demás. Es un acto sagrado que refleja la naturaleza de Dios mismo. A lo largo de las Escrituras, se describe a Dios como un Dios que escucha, uno que escucha los clamores de su pueblo. En Éxodo 2:24, leemos que Dios escuchó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios, en su infinita sabiduría y amor, no está distante. Él está atento. Él escucha. Y es a través de su escucha que Él puede responder con compasión, gracia e intervención. Esta escucha divina no se limita solo a Dios, es algo que estamos llamados a emular. Estamos llamados a escuchar con la misma profundidad, la misma atención y el mismo amor. Escuchar como Dios escucha es estar completamente presente, completamente comprometido y dispuesto a ser cambiado por lo que escuchamos. Es a través de este tipo de escucha que las relaciones se sanan, los conflictos se resuelven y las almas se consuelan. El misterio de escuchar es que no se trata solo de lo que escuchamos, se trata de lo que se revela en el silencio. Cuando nos tomamos el tiempo para escuchar verdaderamente, invitamos a un nivel más profundo de conexión, una conexión que trasciende las palabras y habla al corazón mismo de la persona que tenemos delante. Es a través de este acto sagrado de escuchar que llegamos a comprender no solo a la otra persona, sino a nosotros mismos. Empezamos a ver el mundo a través de sus ojos, a sentir el mundo a través de su corazón. Y al hacerlo, nos acercamos más al propósito divino que nos une a todos. Escuchar, cuando se practica como un arte, se convierte en un poder transformador. Cambia no solo nuestras relaciones sino también nuestros propios corazones. El acto de escuchar profundamente requiere que salgamos de nosotros mismos, abandonemos nuestra necesidad de controlar la conversación y permitamos que la voz de la otra persona llene el espacio. Nos invita a ver el mundo a través de su perspectiva y, al hacerlo, a ver el mundo a través de los ojos de Dios. Hay un misterio divino en escuchar, un poder que puede cambiar el curso de nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Cuando escuchamos, abrimos la puerta a la comprensión, a la curación y a la verdadera conexión. Y en ese espacio encontramos la presencia de Dios mismo, que escucha los gritos de nuestro corazón y responde con infinito amor y gracia. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿estamos dispuestos a escuchar como Dios escucha? ¿Estamos preparados para relacionarnos con el mundo no solo a través de nuestras propias palabras sino mediante el acto silencioso y poderoso de escuchar verdaderamente? Solo entonces podremos desbloquear todo el potencial de nuestras conversaciones y de nuestras relaciones. En un mundo cada vez más ruidoso, el acto sagrado de escuchar se ha vuelto más crítico que nunca. Escuchar con intención, con amor y con la humildad de Cristo es participar de un misterio divino que transforma las relaciones, sana los corazones y nos abre a una comprensión más profunda de la presencia de Dios en el mundo. Escuchar no es pasivo, es una fuerza activa y poderosa capaz de traer paz al caos, luz a la oscuridad y curación al quebrantamiento. Esforcémonos por escuchar no solo con nuestros oídos, sino con nuestro corazón, reflejando la naturaleza misma de Dios, que escucha con compasión y comprensión.
A través de esta práctica sagrada, nos convertimos en instrumentos de conexión divina, llevando el amor de Cristo a cada conversación y cada relación que encontramos. En los momentos tranquilos de la vida, cuando nos detenemos para observar la intrincada danza de la interacción humana, nos enfrentamos a una profunda verdad. Las mejores conversaciones no son aquellas en las que abundan las palabras, sino aquellas en las que los corazones están plenamente comprometidos. La comunicación, en su forma más auténtica, no es simplemente el intercambio de ideas, es una interacción sagrada que tiene el potencial de sanar, elevar y conectar. Sin embargo, en un mundo donde las palabras a menudo pueden usarse mal o malinterpretarse, existe una herramienta poderosa que puede transformar cada conversación: la empatía. La empatía es más que un simple sentimiento, es un don divino. Es la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de otra persona, de experimentar sus alegrías, sus dolores y sus luchas como si fueran propios. En la vida de Jesús, la empatía no era solo una característica, era su esencia misma. No se contentó con simplemente escuchar las palabras de quienes lo rodeaban, buscó comprender las profundidades de sus almas, los anhelos de sus corazones y el peso de sus cargas. Considere la escena de la mujer samaritana junto al pozo, Juan 4. Aquí estaba una mujer, agobiada por la vergüenza y el aislamiento, que venía a sacar agua en las horas más calurosas del día, evitando la mirada crítica de los demás. Sin embargo, Jesús, en su empatía, no la vio como una marginada, la veía como una persona necesitada de amor, de comprensión, de gracia. Él no se limitó a hablar con ella, él conectó con ella en un nivel que trascendió su estatus social, sus errores pasados y sus circunstancias presentes. Sus palabras no estaban dirigidas a corrección o condenación, sino a ofrecerle agua viva, símbolo del amor y la transformación que él estaba ofreciendo. En cada encuentro, Jesús demostró empatía, no como una herramienta para arreglar a los demás, sino como una forma de comprenderlos verdaderamente, de caminar junto a ellos en su dolor, su alegría y su humanidad. Entendió que la empatía no se trata de ofrecer soluciones o juicios rápidos, se trata de ofrecer presencia y comprensión. Cuando Jesús se encontró con el mendigo ciego a las puertas de la ciudad, Marcos 10, 46-52, no le ofreció curación de inmediato. Primero, preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Una pregunta simple, pero profundamente empática. Jesús quería comprender el deseo del mendigo, saber qué había en su corazón, antes de ofrecerle su ayuda. Esto es empatía en su forma más auténtica, la voluntad de hacer una pausa, escuchar y comprender. La Biblia nos llama a seguir el ejemplo de Jesús. En Filipenses 2:4, Pablo nos insta a mirar no solo por nuestros propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Este mandato no se trata simplemente de generosidad, es un llamado a la empatía. Se trata de reconocer que cada persona tiene una historia única, un conjunto único de luchas y triunfos. Nuestras conversaciones no deberían girar únicamente en torno a promover nuestras propias agendas o buscar validar nuestras propias perspectivas. Más bien, deberían ser un intercambio mutuo de corazones, donde busquemos comprender a la persona que tenemos ante nosotros. Cuando escuchamos con empatía, creamos un espacio de conexión que trasciende lo superficial y permite conversaciones más profundas y auténticas. Pero, ¿cómo cultivamos la empatía en nuestras conversaciones? Comienza con la voluntad de salir de nuestras propias experiencias y ver verdaderamente el mundo a través de los ojos de otra persona. Esto requiere paciencia, voluntad de escuchar sin apresurarnos a ofrecer nuestros propios pensamientos, soluciones o juicios. Significa hacer preguntas que inviten a otros a compartir sus verdaderos sentimientos y experiencias, y luego escuchar con el corazón abierto, libre de la necesidad de arreglar o corregir.
En el mundo actual, donde muchas conversaciones están impulsadas por el interés propio o el deseo de ser escuchado, la empatía ofrece una manera diferente. Nos invita a reducir la velocidad, a estar presentes en el momento y a involucrarnos verdaderamente con la persona que tenemos delante. Nos desafía a dejar de lado nuestras propias agendas y, en cambio, centrarnos en las necesidades y deseos del otro. Cuando lideramos con empatía, creamos un entorno donde la confianza puede florecer, donde la comprensión puede arraigarse y donde el amor puede compartirse en su forma más pura. La empatía también nos invita a mirar más allá de la superficie de las palabras. No basta con escuchar las palabras que se dicen, también debemos tratar de comprender las emociones, las luchas tácitas y los miedos o esperanzas subyacentes que a menudo pasan desapercibidos. Así como Jesús vio a la mujer junto al pozo no solo como una marginada, sino como una hija de Dios necesitada de amor, nosotros también estamos llamados a ver más allá de lo exterior. Cuando escuchamos profundamente y respondemos con compasión, abrimos la puerta a conversaciones significativas y transformadoras que van más allá de los intercambios superficiales de la vida diaria. En el mundo de la comunicación, la empatía es la llave que abre la puerta a la autenticidad y la conexión. Es lo que nos permite ir más allá de las meras palabras y llegar al corazón de la persona con quien estamos hablando. Cuando lideramos con empatía, creamos conversaciones que no se tratan solo de intercambiar información, sino de compartir vida, comprensión y amor. Este papel de la empatía en la comunicación no es solo un ideal humano, es un llamado divino. Estamos llamados a amarnos unos a otros como Cristo nos amó, incondicionalmente, con comprensión y con un corazón que busca elevar en lugar de derribar. La empatía es un reflejo del amor de Dios en acción. Cuando participamos en conversaciones empáticas, encarnamos la naturaleza misma de Cristo mismo. No estamos simplemente hablando palabras, estamos ofreciendo un pedazo del corazón de Dios a quienes nos rodean. El poder transformador de la empatía radica en su capacidad para sanar, restaurar y acercar a las personas. Es a través de la empatía que podemos derribar muros de malentendidos, construir puentes de confianza y crear relaciones que reflejen el amor de Dios. La empatía no es solo una habilidad para mejorar nuestras conversaciones, es una forma de vida que puede cambiar el curso de nuestras relaciones y nuestras comunidades. Cuando elegimos la empatía, elegimos seguir los pasos de Cristo, caminando junto a los demás con compasión, comprensión y amor. En nuestras conversaciones, no nos limitamos a intercambiar palabras, estamos compartiendo pedazos de nuestras almas. Para conectarnos verdaderamente, para comprender verdaderamente, debemos liderar con empatía, la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de otros, de escuchar no solo sus palabras, sino también sus corazones. Al hacerlo, seguimos el ejemplo de Jesús, quien nos mostró que la empatía no se trata solo de ofrecer soluciones, sino de ofrecer presencia, compasión y amor. Cuando abrazamos este regalo divino, nuestras conversaciones se vuelven más que simples intercambios, se convierten en encuentros que cambian vidas y reflejan el corazón mismo de Dios. Palabras. Las pronunciamos todos los días, pero a menudo su poder se nos escapa. Creemos que la esencia de la comunicación reside únicamente en las palabras mismas, pero la Biblia ofrece una profunda revelación, no se trata solo de lo que dices, sino de cuándo lo dices y cómo lo dices. Dentro de esta dinámica sutil, descubrimos un misterio increíble que puede transformar la forma en que interactuamos con el mundo. En el libro de Eclesiastés, el predicador nos da una notable sabiduría. Tiempo de rasgar y tiempo de coser, un tiempo para guardar silencio y un tiempo para hablar. Eclesiastés 3:7. Esta declaración simple pero profunda revela una verdad que a menudo pasamos por alto. Hay un ritmo sagrado en nuestras conversaciones.
Hay momentos en los que el silencio habla más que las palabras y hay momentos en que nuestras voces están destinadas a romper el silencio. El arte de medir el tiempo no es solo una cuestión de coincidencia, es una orquestación divina que debemos aprender a reconocer. En la quietud de la vida, cuando todo parece detenerse, a menudo hay momentos en los que lo mejor que podemos hacer es no decir nada. Este no es un silencio nacido de la indiferencia, sino un silencio que habla de sabiduría. Hay momentos en los que el peso de nuestras palabras puede ser demasiado para el oyente y lo que se necesita es únicamente nuestra presencia. Así como la Biblia enseña que hay un tiempo para guardar silencio, también debemos entender que el silencio, a veces, es tan sagrado como el habla. Hay poder en saber cuándo abstenerse de hablar, porque el silencio tiene su propio lenguaje, un lenguaje que le habla al corazón de una manera que las palabras no pueden. Sin embargo, también hay momentos en la vida en los que las palabras que pronunciamos deben atravesar el silencio, como un suave susurro que penetra la quietud y ofrece sanación, consuelo u guía. Pero, como nos enseña Eclesiastés, saber cuándo hablar es tan importante como saber cuándo permanecer en silencio. Es un equilibrio delicado. Hay momentos en los que debemos elegir nuestras palabras con sumo cuidado, porque su impacto repercutirá mucho más allá del momento. Lo que decimos y cuando lo decimos puede dar vida a una situación o proyectar una sombra de arrepentimiento. Esta misteriosa danza de sincronización y tono se repite en toda la sabiduría de Proverbios. Proverbios 15:1 ofrece otra clave: la suave respuesta quita la ira, pero la palabra dura hace subir la ira. Aquí, la Biblia habla no solo de las palabras que elegimos, sino también del tono en el que las pronunciamos. El tono es el lenguaje tácito que resuena profundamente en los demás. Puede ablandar el corazón o avivar las llamas del conflicto. ¿Con qué frecuencia nos encontramos en situaciones en las que el contenido de nuestro mensaje es verdadero, pero el tono en el que se transmite convierte una conversación pacífica en un campo de batalla? El tono de nuestra voz tiene un peso que las palabras por sí solas no pueden soportar, y es a través de este tono que construimos puentes o muros. Considere el poder sutil que posee el tono. Imagine una conversación en la que las palabras están llenas de verdad, pero la voz que las pronuncia es aguda, condescendiente o enojada. Incluso las palabras más justas, cuando se dicen en el tono equivocado, pueden causar heridas profundas. Proverbios nos enseña que la voz de la gentileza, el tono de la bondad, pueden cambiar el curso de una conversación. Una respuesta suave no solo evita el conflicto, tiene el poder de aplacar la ira, traer paz y restaurar relaciones que parecían irreparablemente rotas. El tono que utilicemos puede marcar la diferencia entre una discusión y una reconciliación, entre división y unidad. La Biblia está llena de ejemplos en los que el tiempo y el tono moldearon el curso de la historia. Piense en cómo respondió Jesús a quienes buscaban condenar a la mujer sorprendida en adulterio, Juan 8:1-11. Cuando la multitud estaba lista para apedrearla, Jesús habló con tono de dulzura y sabiduría, invitándolos a considerar sus propias imperfecciones. Sus palabras no fueron duras, pero llegaron al meollo del asunto. No necesitó alzar la voz, porque sus palabras, dichas en el tono correcto y en el momento perfecto, fueron suficientes para cambiar los corazones de quienes lo rodeaban. Sabía que era el momento adecuado y su tono estaba lleno de gracia y misericordia. De manera similar, hay innumerables momentos en la vida en los que debemos aprender a dominar tanto el tiempo como el tono para que nuestras palabras cuenten. En toda relación, ya sea matrimonial, de amistad o de negocios, la forma en que hablamos con los demás y los momentos que elegimos para hablar son cruciales. Piense en sus propias experiencias. ¿Cuántas veces la palabra correcta, dicha en el momento adecuado, ha tenido un impacto transformador en la vida? Y a la inversa,
¿Cuántas veces las palabras equivocadas, dichas con prisa o con ira, han dejado cicatrices que perduran mucho más allá del momento? Es en el espacio entre las palabras, en la pausa silenciosa antes de hablar, donde se revela más claramente la sabiduría de Dios. La Biblia nos llama a ser lentos para hablar y prontos para escuchar, Santiago 1:19. Este no es solo un llamado a la moderación, sino un llamado al discernimiento divino. Cuando nos tomamos un momento para hacer una pausa y reflexionar, permitimos que el Espíritu de Dios guíe nuestro discurso. La palabra correcta, dicha en el momento adecuado, puede tener el poder de cambiar vidas, sanar heridas y ofrecer un vislumbre del reino de Dios aquí en la tierra. Pero, ¿cómo cultivamos esta sabiduría sobre el momento y el tono en nuestras propias vidas? La respuesta está en nuestra relación con Dios. Es a través de su Espíritu que podemos discernir los momentos perfectos para hablar y las palabras perfectas para decir. Cuanto más nos alineamos con su voluntad, más sintonizados estaremos con el ritmo de su tiempo. En cada conversación, hay un momento en el que las palabras que pronunciamos pueden traer vida o muerte, curación o daño. Y es en estos momentos que el Espíritu Santo nos guía, enseñándonos a hablar con gentileza, bondad y sabiduría. No subestimemos el poder de nuestras palabras. La Biblia enseña que la muerte y la vida están en poder de la lengua, Proverbios 18:21. Es en el delicado equilibrio entre el tiempo y el tono donde ejercemos este poder. A medida que aprendemos a discernir los momentos adecuados para hablar y a medida que hablamos con el tono correcto, nos convertimos en agentes de cambio en el mundo que nos rodea. Así como Dios creó el universo con la palabra y el tono perfectos, también nosotros estamos llamados a hablar con propósito, gracia y sabiduría divina. Al final, no son solo las palabras en sí lo que importa, es el ritmo de nuestro discurso, el momento de nuestras palabras y el tono en el que las pronunciamos lo que puede abrir corazones o cerrarlos. Como un artista que crea una obra maestra, debemos aprender a tejer las palabras correctas en el momento correcto, dichas con el tono correcto, para crear conversaciones que transformen, sanen y eleven. Este, amigos míos, es el verdadero arte de la comunicación, una habilidad divina que requiere paciencia, sabiduría y una conexión profunda con el corazón de Dios. Momento y el tono no son solo estrategias para una mejor comunicación, son herramientas divinas que Dios nos ha regalado, que tienen el poder de cambiar el mundo. Cuando aprendemos a dominar estos elementos, reflejamos la sabiduría y el amor de Dios en nuestras interacciones. Mediante la elección cuidadosa de cuándo hablar y el tono amable en el que hablamos, podemos abrir corazones, sanar heridas y traer reconciliación donde antes hubo división. Entonces, busquemos la guía del Espíritu Santo en cada conversación, porque es en el equilibrio perfecto entre tiempo y tono que realmente podemos experimentar el poder de las palabras. En los momentos tranquilos de la vida, existe un llamado más profundo, un llamado no solo a hablar, sino a hablar con un propósito. Cada palabra que escapa de nuestros labios conlleva una oportunidad sagrada para honrar al Creador que nos dio el don de la palabra. Cuando hablamos, no solo intercambiamos información o pasamos el tiempo, estamos participando en un acto divino. Uno que tiene el poder de moldear no solo nuestras relaciones sino también la estructura misma del reino de Dios en la tierra. Pero ¿cuál es el verdadero propósito detrás de nuestras palabras? ¿Cuál es el objetivo final de nuestras conversaciones? La Biblia ofrece una respuesta profunda, instándonos a usar nuestro discurso para glorificar a Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, escribe, que vuestra palabra sea siempre amable, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, Colosenses 4:6. En estas pocas palabras, Pablo resume un principio divino, que nuestro discurso debe reflejar el carácter de Cristo.
Debe estar lleno de gracia, verdad y amor. En cada conversación, no nos comunicamos simplemente con los demás, estamos representando el corazón de Dios. Así como la sal aporta sabor y conservación a los alimentos, nuestras palabras deberían aportar profundidad, significado y vida al mundo que nos rodea. Pero hay algo más escondido dentro de este llamado a hablar con gracia. Cuando Pablo escribe que nuestras palabras deben ser sazonado con sal, está señalando un misterio más profundo. La sal, en el mundo antiguo, era símbolo de alianza y pureza. Se utilizaba en sacrificios e incluso se le conocía como conservante contra la descomposición. De manera similar, cuando hablamos, nuestras palabras tienen como objetivo preservar la verdad del reino de Dios en un mundo que rápidamente está perdiendo el rumbo. Nuestras conversaciones no se tratan solo de dar una buena impresión o ganar discusiones, se trata de representar la verdad de Dios y su amor de una manera que lo restaure, redima y glorifique. Hablar con gracia es hablar con intencionalidad y propósito. No se trata de evitar temas difíciles, sino de abordarlos teniendo presente el corazón de Dios. Hay momentos en que nuestras palabras deben confrontar el pecado o desafiar la forma de pensar de alguien. Pero incluso en estos momentos, estamos llamados a hacerlo de una manera que refleje el carácter de Dios, llenos de gracia y verdad, buscando restaurar, no destruir. La Biblia nos llama a ser embajadores de Cristo, 2 Corintios 5:20, y, como tales, nuestras palabras deben reflejar su corazón por el mundo. No hablamos para nuestra propia gloria sino para la suya. Consideremos la vida de Jesús, el modelo supremo de toda comunicación. Sus palabras siempre estuvieron sazonadas con gracia. Ya sea que consolara a los quebrantados de corazón o confrontara a los líderes religiosos, su discurso fue intencional, amoroso y decidido. En Juan 8, cuando la mujer sorprendida en adulterio fue llevada ante él no la condenó con palabras duras, sino que habló con dulzura, ofreciéndole perdón y una nueva oportunidad en la vida. Él no ignoró la verdad de su pecado, pero habló con el corazón de Dios, lleno de misericordia, lleno de redención. Jesús entendió que cada conversación, por incómoda o difícil que fuera, era una oportunidad para glorificar a su Padre y ofrecer curación al mundo. Como creyentes, estamos llamados a seguir su ejemplo. Nuestras conversaciones, ya sea con un extraño en la calle o con un amigo cercano en nuestra sala de estar, deben reflejar la misma gracia, verdad y amor que mostró Jesús. Esto no quiere decir que evitemos conversaciones difíciles o que evitemos decir la verdad. Al contrario, la Biblia nos llama a hablar la verdad con amor, Efesios 4:15. Pero debemos recordar que el propósito de nuestras palabras no es elevarnos ni ganar una discusión, sino dar gloria a Dios y servir a los demás. Cuando vemos nuestras conversaciones como oportunidades para honrar a Dios, todo cambia. Comenzamos a abordar cada intercambio con un sentido de propósito y responsabilidad. Hablamos con mayor intención, entendiendo que nuestras palabras pueden tener consecuencias eternas. Escuchamos con más atención, reconociendo que cada persona con la que hablamos está hecha a imagen de Dios y que merece toda nuestra atención y empatía. Y nos involucramos con compasión, sabiendo que cada conversación es una oportunidad para servir a los demás y reflejar el corazón de Cristo. En 1 Corintios 10:31, Pablo escribe, así que ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Este versículo a menudo se aplica a nuestras acciones, pero también se aplica a nuestras conversaciones. Si realmente comprendemos el significado de glorificar a Dios en todas las cosas, comprenderemos que nuestras palabras no son menos importantes que nuestras obras. Cuando hablamos, debemos preguntarnos, ¿estas palabras glorifican a Dios? ¿Reflejan su carácter? ¿Están sirviendo a otros y haciendo avanzar su reino en la tierra?
Si abordamos cada conversación con estas preguntas en mente, descubriremos que nuestras palabras se convierten en poderosas herramientas de transformación. Imagine un mundo donde cada conversación, cada intercambio, fuera una oportunidad para glorificar a Dios. ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones si viéramos nuestras palabras como herramientas sagradas para edificar a otros, ofrecer sanación y proclamar la verdad del reino de Dios? ¿Cómo cambiarían nuestras comunidades si cada conversación reflejara el amor y la gracia de Cristo? Las posibilidades son ilimitadas. La Biblia nos enseña que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, Proverbios 18:21, y cuando elegimos usar nuestras palabras para la gloria de Dios, participamos de algo mucho más grande que nosotros mismos. Somos colaboradores de Dios en su obra de redención, usando nuestras palabras para construir su reino en la tierra. El objetivo final de nuestras conversaciones, entonces, no es solo la comunicación. Se trata de glorificar a Dios en todo lo que decimos y hacemos. Se trata de reflejar su carácter, hacer avanzar su reino y ofrecer amor, gracia y verdad a un mundo que los necesita desesperadamente. Nuestras palabras no son solo sonidos, son vasos sagrados a través de los cuales puede brillar la gloria de Dios. Cuando hablamos con este propósito en mente, nuestras conversaciones se convierten en un acto de adoración, un reflejo de lo divino y una herramienta poderosa para transformar vidas. En los momentos tranquilos de la vida, cuando hables, recuerda esto, no estás simplemente compartiendo tus pensamientos u opiniones. Estás participando de un llamado divino, un llamado a glorificar a Dios con cada palabra, a representar su corazón en cada conversación y a reflejar su reino en todo lo que dices. Cuando hables con este propósito en mente, tus palabras tendrán el poder de cambiar el mundo. Y al final, ese es el verdadero propósito de toda comunicación, traer gloria a Dios. Mejorar nuestras conversaciones no se trata de convertirnos en mejores oradores o personalidades más encantadoras. Se trata de alinear nuestras palabras con el propósito, la comprensión y la gracia. Se trata de reconocer el poder de nuestras palabras y usarlas para edificar, escuchar profundamente, sentir empatía y glorificar a Dios. Se trata de seguir el ejemplo de Jesús, quien habló con autoridad, pero siempre con compasión, y escuchó con profunda comprensión, brindando sanación y transformación a todos los que lo encontraron. Mientras buscamos mejorar nuestras conversaciones, recordemos que cada palabra que decimos tiene el potencial de moldear la vida de alguien. Que nuestras conversaciones reflejen el amor, la sabiduría y la gracia de aquel que nos creó y nos dio el don de la palabra. No nos limitemos a hablar, sino que escuchemos, tengamos empatía y construyamos relaciones que honren a Dios y lleven su reino a cada rincón de nuestro mundo.